están queriendo desde la derecha internacional influir en México, pues también les decimos que hace muchos años que México es un país libre, independiente y soberano, y que en México decide el pueblo. Aquí el injerencismo y el intervencionismo hace mucho que fue rechazado. Habla también de un sentimiento en América Latina. En México el sentimiento nacionalista es muy fuerte y no le gusta al pueblo que haya este injerencismo. Colaboramos con todos los países, nos coordinamos, qué bueno que haya debate, pero en México quien decide es el pueblo. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is, look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. I've been speaking to Mexico. They know how I stand. We're losing hundreds of thousands of people to drugs. Much of it comes through Mexico. So let me just put it this way. I am not happy with Mexico. Was how is this good for Americans? It's great for Americans because we are taking back Latin America through our economic leadership. There will be no bullets. That Chile has an election coming up. Bolivia just had an election. First time in 20 years they've gone center-right. They have embraced the U.S. Yeah. Paraguay, Ecuador. In Mexico, the young people is protesting against President Sheinbaum. They think she's doing nothing against the cartels. Sheinbaum used the police to attack them, young people, kids, girls, and she's attacking journalists like me. I will tell you that we have seen historic strides from President Sheinbaum and her administration in Mexico when it comes to cracking down on the cartels. They have been incredibly cooperative with the president's efforts at our southern border to crack down on illegal immigration and also the illegal trafficking of drugs at the southern border. Now the president is very interested in taking additional measures against the drug cartels. He's been very clear about that. He's spoken about it, and this is a promise that he made to the American public. And so his national security team is discussing these options all of the time. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza se equivoca. Saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero. Contamos con el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos, sobre todo de quienes habían sido históricamente olvidados. Buen día a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Trinchera Norte, Resistencia Binacional, espacio de reflexión de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Hoy, después de ver este video, buscamos adentrarnos un poco para buscar respuestas a preguntas que creemos que son fundamentales y urgentes de contestar, justo en el contexto convulso que está atravesando nuestro país en las últimas semanas. Primero, saber quiénes se benefician realmente de la desestabilización en México y quiénes son los actores, las fuerzas internas y externas que buscan erosionar la soberanía y la estabilidad de nuestro país para su propio beneficio. Para profundizar en este tema y conocer los entramados de intereses que están detrás de lo que ocurre en nuestro país, el día de hoy me acompaña el doctor Aníbal García, doctor en estudios latinoamericanos, investigador por el Observatorio Lawfare y además es colaborador de la revista Contralínea. Buen día, Aníbal, bienvenido. Me da mucho gusto que nos acompañes una vez más en este espacio. ¿Cómo te encuentras? Buenos días a todas y a todos. Buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo. Y bueno, para mí es un gusto siempre colaborar en este tipo de espacios de pensamiento crítico también. Y agradezco mucho la invitación, Elisheva. Muchas gracias, Aníbal. Bueno, además déjenme compartirles que Aníbal ha realizado una investigación que se ha publicado a lo largo del año en la revista Contralínea y se encuentra disponible de manera digital. Les vamos a compartir los links de estas investigaciones en la caja de comentarios. Y bueno, en esta investigación que él ha realizado y que se ha ido publicando a lo largo del año, él ha encontrado algunos elementos para rastrear las redes de financiamiento desde Estados Unidos hacia nuestro país y me parece que puede dotarnos de algunos elementos y herramientas justo para entender un poco esto que ya veíamos en este primer video, Aníbal.
Escuchábamos a nuestra presidenta hablando de estos llamados que se hacen a la intervención norteamericana. Ya veíamos una declaración de Trump que me parece importante de atender y peligrosa al decir que está muy preocupado con lo que está pasando en nuestro país y que, bueno, una vez más nos trae como aires de esta intención injerencista que ya es parte de la tradición norteamericana, pero particularmente de la trumpista. Y bueno, en ese sentido, Aníbal, a grandes rasgos, para empezar, ¿quiénes consideras que se benefician de esta posible desestabilización del gobierno mexicano? Bueno, mira, de manera general, la audiencia debe recordar que en algún momento cuando se firma ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el entonces presidente Carlos Salinas, pero también después de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo Ponce de León, lo que decían era que íbamos a entrar al primer mundo a partir de este Tratado de Libre Comercio. Y bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encargó de decirles en las calles, con organización además, que eso era una rotunda falsedad. Ni estábamos entrando al primer mundo, ni era un tratado de libre comercio que iba a beneficiar a la población, ni se iba a traducir en mejoras en derechos sociales, en derechos económicos, en derechos culturales o en derechos políticos. ¿Y por qué empiezo con eso? Porque la estructura económica que fue construyendo México desde la década de los 80, que es un periodo de transición de un patrón de acumulación a otro, o sea, de un modelo económico-político que fue el de sustitución de importaciones de las décadas anteriores, que además tuvo tasas de crecimiento económico muy altas, alrededor del 6% más o menos desde la década de los 40 hasta el 68 por lo menos. Después viene todo un periodo de reorganización y en la década de los 80, ese periodo neoliberal que empieza con una crisis económica se profundiza mucho más con el Tratado de Libre Comercio que cambia la estructura económica del país. En ese cambio de estructura económica del país viene también un cambio en la parte política, en el sistema político mexicano, viene un cambio también dentro de la misma fracción del partido en ese entonces en el poder, que era el Partido Revolucionario Institucional, en donde se da paso a los políticos hacia los tecnócratas. Y además, con ese Tratado de Libre Comercio se empiezan a terminar de amarrar una serie de, pongámoslos de esta manera, una suerte de reformas económicas, que fueron también reformas políticas, que beneficiaron a una parte del capital mexicano. Una parte de capital mexicano que estuvo a tono con las directrices del partido en el poder, en ese entonces del Partido Revolucionario Institucional, y además una clase económica que se beneficia de ese Tratado de Libre Comercio y que termina haciendo que tengamos nosotros a una burguesía con una doble característica, una burguesía dominante al interior porque logró establecer su proyecto de clase, un proyecto económico, pero también un proyecto político, pero además de ser dominante al interior, una fracción de esta burguesía también fue dominada a nivel externo y fue dominada porque las decisiones que tuvieron de firmar ese Tratado de Libre Comercio los amarró mucho más a la fracción que domina allá en Estados Unidos las decisiones de carácter político y económico. Entonces, cuando uno piensa, después de todo ese recorrido que implicó la década de los 90, la primera década del 2000 y ya hacia finales de la segunda década del siglo XXI hasta 2018, pues son este tipo de capitales los que han pugnado primero por construir ese modelo neoliberal y ahora que empieza una fase de transición de un modelo neoliberal hacia otro tipo de modelo que tenga mucho más democracia en la parte política y económica, pero también que reditúe en un bienestar a la población, pues son los que terminan siendo afectados por estos tipos de decisiones. Entonces, cuando hay este tipo de coyuntura abierta, ahora en México, en los últimos meses, quienes se benefician de esta desestabilización en un primer momento es esa fracción de capital mexicano que sí se benefició del periodo neoliberal y que además tiene distintos vasos comunicantes, y eso lo veremos más adelante quizá, con Estados Unidos, que es el otro que se termina beneficiando de esta desestabilización, porque hay que recordar
que en el siguiente año, pero particularmente entre 2026 y 2027, México va a tener una condensación de distintos procesos políticos y económicos e internacionales. Desde luego que está el Mundial en 2026, pero también está el Tratado de Libre Comercio, la revisión del mismo que ya empezó desde ahora, y además está un periodo electoral en el que en esa elección que viene en 2027 se va a decidir por lo menos el futuro de la Cámara de Diputados. Y entonces ese es el momento o el objetivo político que esperan de aquí a 2027 lograr eliminar la mayoría calificada que en estos momentos tiene el Partido Morena junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde en la Cámara de Diputados. Entonces, en términos generales, ahí ubicaría estos beneficiarios. Primero, el capital mexicano, el gobierno de Estados Unidos, que tiene detrás de sí a capitales también estadounidenses e internacionales. No hay que olvidar también que la fracción que domina actualmente el sistema internacional es el capital financiero. Y en el caso de lo político en nuestro país, pues desde luego que se beneficia el Partido Acción Nacional, el viejo régimen que representa el PAN, pero que también representa el PRI. Entonces, eso es en términos generales en donde estaré ubicando en esta primera participación quiénes son los que se benefician de esta coyuntura abierta en donde se notan distintas directrices de desestabilización y de injerencia también por parte de Estados Unidos. Me parece súper importante que justo para arrancar la reflexión del día de hoy, partamos de todos estos elementos que si bien hay veces que incluso surgen voces que dicen, ¿no? Siguen en el pasado, siempre retoman cosas que tienen que ver con gobiernos anteriores que ya no están ocurriendo en este momento, pero me parece que es fundamental justo no perder esas claves que nos ayudan a entender el presente, ¿no? Ya bien lo planteas, hay una historia, hay una tradición que debemos conocer de ciertos procesos históricos que se desarrollaron y que no se puede entender el presente si no conocemos esos procesos anteriores y si no damos cuenta de justo cómo se desarrollaron, cuáles son los actores que participaron y que en ese sentido hoy por hoy nos permite tener una radiografía más amplia de lo que está pasando. En ese aspecto me gustaría irnos ahora en el sentido de que no es que se niegue que hay una serie de condiciones complejas actualmente, sobre todo en el tema de seguridad, que también ya se ha abordado de diferentes formas. Sabemos que deriva de una serie de consecuencias de gobiernos anteriores y no es que se le eche constantemente la culpa a los gobiernos del pasado, pero sí ayuda a entender que mucho de lo que ahora sucede proviene de ese pasado, es decir, hay una serie de condiciones que se fueron desarrollando y construyendo que actualmente nos mantienen en una situación que hay una estrategia de seguridad que está trabajando para atender ciertas circunstancias que aún no ha terminado de fondo desterrar todos estos rezagos del pasado, pero que más allá de una genuina un genuino interés por la seguridad en este caso, con los elementos que tú aportas podemos empezar a darnos cuenta de que de entrada no hay que perder de vista el aspecto económico y creo que me parece central que partas desde ahí porque más que una genuina manifestación en términos sociales para hacer un llamado en términos de atención a la inseguridad, empezamos a ver estos actores, empezamos a ver quiénes son los convocantes, los que son visibles, pero también los que están detrás, ¿no? Y en ese sentido, me parece que mucho de la investigación que tú has realizado puede ayudarnos a entender la complejidad de esto, porque si nos quedamos con lo de encima, a veces me parece que podemos tener una noción parcial de lo que realmente está ocurriendo y entonces no entendemos por qué a simple vista puede parecer tan diversa esta convocatoria o estas movilizaciones que se convocaron recientemente en nuestro país, el 15 de noviembre y recién ayer 20 de noviembre, que ya fue una manifestación aún menor, pero que pareciera en redes sociales, por ejemplo, o en los medios de comunicación tradicional que tienen mayor eco, que tienen mayor alcance, es decir, que hay un mensaje constante que todo el tiempo nos está diciendo que la población está en descontento, que está creciendo la deslegitimización de este gobierno,
pero también si lo dejamos de lado todos los elementos que tú ya planteas, nos podemos quedar solo con una parte de esta noción. Y en ese sentido me gustaría retomar justo lo que veíamos en el video inicial con esta declaración de Trump, que ya decía, no es menor que Trump responda a esta manifestación, porque además no es la primera manifestación que se lleva a cabo, no es los primeros sucesos que responden a una lógica compleja de inseguridad en nuestro país, pero cada vez los discursos de Trump van encaminados más en ese sentido, ¿no? Él dice, estoy preocupado por lo que está pasando en México, y en ese sentido tocará atenderlo, ¿no? Pero una vez más, como parece gobernante del mundo, quien en sus manos está participar o no de los procesos que ocurren en otros países. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión, Aníbal? ¿Qué piensas de toda esta política de Donald Trump que ahora se empieza a traducir en este tipo de mensajes hacia nuestro país? Pues mira, no es ni extraño ni ajeno que tengamos a un gobierno como el de Donald Trump haciendo este tipo de declaraciones, ¿no? La historia siempre sirve mucho para ubicar procesos que han sucedido antes también, ¿no? Y a partir de ello extraer una serie de hechos, ¿no? De narrativas también, y construirlas con el análisis a partir del presente. Mucho de la teoría de la historia es precisamente eso, es analizar el pasado a la luz del presente. Y tenemos una ventaja en el caso de Donald Trump porque ya fue presidente en el periodo del 2017 al 2021, enero del 2021. Y en ese momento mucho de lo que hizo Trump fue hablar, dar declaraciones, hablar a los medios, decir mucho y ser, sobre todo con esta característica que tiene él de ser un showman, ¿no? Con esta palabra en inglés, ¿no? De ser muy mediático, que le permite, sobre todo con los medios de comunicación internacionales, los clásicos, los hegemónicos y sobre todo los corporativos, de establecer una serie de políticas, de directrices mediáticas que al final, cuando uno revisa, no todo termina siendo ley, no todo termina siendo legislación, o incluso no todo termina realizándose. Un caso claro, y acá con todas las reservas porque estamos en una coyuntura, siempre lo que hizo en contra de Venezuela pues fue decir que era un gobierno dictatorial, que no había democracia, cuestionaba mucho eso, y al final, por otra parte, de manera sigilosa, de manera oculta o velada a la opinión pública, tenía esta diplomacia paralela, ¿no? Y eso siempre se ha establecido. En el caso de Estados Unidos, eso ha acompañado a las administraciones demócratas y republicanas. Hay una democracia paralela también, hay una diplomacia paralela en este ejercicio del poder. Y con Donald Trump lo que se nota es esa manera de conducirse en declaraciones, pero que no suele traducirse mucho en política. Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso, la manera en la que él expresa una serie de preocupaciones o que expresa incluso una serie de directrices o de política que quiere hacer, pero que al final no termina traduciéndose en eso, ¿no? Entonces, la invitación siempre es a que se revise en los documentos qué es lo que sí termina haciendo, porque muchas veces ahí cambia para bien o a veces para mal. Y en muchas ocasiones lo que ha sido es para mal. Pongo un ejemplo muy claro de eso. Tuvieron la decisión desde el gobierno de Estados Unidos, cuando estaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de presionar a México por la parte de la migración. Deben recordar en 2019, cuando venía todo este tema de las caravanas, presionaron al gobierno de México para que se estrenara la Guardia Nacional para atender a las caravanas. Eso es el ejercicio del poder por parte de Estados Unidos de una manera simétrica. Estamos hablando de dos países que no tienen ni la misma economía, ni la misma población, ni el mismo desarrollo histórico en los últimos por lo menos 250 años. Entonces, ese ejemplo permite ver cómo presiona desde arriba, desde el poder Estados Unidos, a otro tipo de países, en este caso particular México, para que la ideología y para que la directriz de una política pública tenga otro matiz. La Guardia Nacional era y es un proyecto de seguridad nacional mexicano que pretende cambiarle la lógica y transitar hacia otro modelo de seguridad en el país, en donde se atienda
precisamente el tema del narcotráfico o de las distintas amenazas a la seguridad nacional de otra manera como se llevaba a cabo antes. Y desde Estados Unidos han hecho este tipo de política para que se quite esa parte positiva que podría tener la creación, en este caso, de una Guardia Nacional. Bueno, así como así hay otra cantidad de casos en los cuales Donald Trump ha hecho este tipo de expresiones. Ahora, mediáticamente sí que importa mucho, porque en este marco internacional actual, en el que tenemos una guerra híbrida, para usar un concepto bastante amplio, o una guerra de cuarta generación, lo que ha sucedido es que en la parte mediática siempre suele haber esta manufacturación de consenso, como lo decía en su momento Noam Chomsky y otro autor como Harman, en la que le dicen los medios de comunicación qué es lo que tiene que analizar la gente, cómo lo tiene que analizar, en qué momento se deben de activar cierto tipo de titulares a nivel internacional en los medios de comunicación. ¿Para qué? Para incidir en la percepción de la población. Eso es lo importante. La manera en la que nosotras y nosotros consumimos los medios de comunicación no está por fuera de la lógica de los medios importantes a nivel internacional. Desde luego que las redes sociales han cambiado mucho eso, pero incluso dentro de las redes sociales opera un algoritmo en el cual tenemos primero medios de comunicación como CNN o como Fox, o como en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos puede ser el Heraldo de Miami, que además es un medio profundamente conservador. En fin, así como esos van a haber otros. La BBC también, por ejemplo, es otro. O incluso ya ahora tenemos mucho más posicionado, en el caso de México, otro medio que es el de La Derecha Diario, que además tiene presencia en otro tipo de países de América Latina y que tienen a personajes ahí que tienen esta parte profundamente conservadora y de derecha en América Latina. Entonces, esa parte es lo importante de la manera en que procede Trump, pero también el otro mensaje es hacia la audiencia, hacia quienes nos escuchan, de siempre estar atentos cómo nos van metiendo por los medios de comunicación ciertas matrices de opinión que implican cambiar la percepción que tenemos de la realidad. Claro, y que en ese sentido también podemos notar que constantemente se apela a esta parte de la desinformación, ¿no? Es decir, la difusión de fake news, la difusión de ideas o discursos que se repiten una y otra vez para construir justo narrativas y que no necesariamente están apegadas a la realidad, pero constantemente escuchamos, ¿no? Incluso ya dentro de del discurso cotidiano de algunos grupos en nuestro país, constantemente escuchamos el narcogobierno, estamos peor que antes, nada ha cambiado, estamos en una dictadura, no hay libertad de expresión, cuando además pues lo hacen gritando en las calles, lo hacen manifestándose, lo hacen haciendo uso de las redes sociales, y con todos estos elementos que además ya se hace mención de ello. Aquí vemos un par de imágenes de algunos titulares de estos medios de comunicación donde hablan de caos, ¿no? Hay caos en la capital de México, donde además parece que estas imágenes cobran sentido dentro de esta narrativa, donde se hace alusión justo a esto, ¿no? Al caos, al desorden, a la ingobernabilidad, donde vemos a jóvenes, en el discurso, ¿no? Jóvenes, porque ya también hay mucho de eso que se ha comentado, que no necesariamente era la generación Z como tal, o las juventudes organizadas en función de un pliego petitorio o de una serie de demandas, sino estos grupos que además eran diversos, ¿no? Lo veíamos ya en imágenes de estas movilizaciones, donde había prácticamente de todo, pero resaltaban estos grupos organizados con la intención de accionar de manera violenta para romper este cerco que cubría Palacio Nacional, que llevaban elementos para agredir y que, buscaban capturar esta parte de imágenes, ¿no? Es decir, estas detenciones o estos golpes o estas imágenes llenas de sensacionalismo, ¿no? El humo del gas, las personas corriendo. Incluso vimos una imagen que se hizo viral de este chico que fue detenido y que estaba llorando y se hacía alusión, ¿no?, con la represión que se vivió en México en el 68. Y entonces, en ese abanico de emociones que buscan ser exacerbadas, de estas narrativas que además nos invitan constantemente a la desesperanza, al todo está perdido, al todo está mal, ¿qué opinas al respecto?
¿qué puedes agregar en este sentido en términos de que consideras que estos elementos responden a esto que se denomina como un golpe blando? Es decir, tú ya hablabas de Trump, un poco de lo que dice y de lo que hace, ¿no? De estos matices que son importantes tener en cuenta, pero que si bien también puede ser que desde estas otras herramientas que se utilizan busquen seguir generando ciertos procesos que sean benéficos para ciertos intereses, ya lo decías, no solo del gobierno norteamericano, sino del capital también, que eso es importante, no perder ahí lo que está en juego en términos económicos. En ese sentido, ¿qué opinas, Aníbal? Bueno, la guerra ha cambiado mucho desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El concepto mismo de guerra y la manera en la que se ha desarrollado la guerra en los últimos 80 años, por lo menos. Decía un historiador inglés muy bueno, Eric Hobsbawm, que después de la Segunda Guerra Mundial, la tendencia a nivel internacional y de carácter histórico no es hacia un conflicto mundial, sino a conflictos regionales e incluso muy localizados. Y a esa tendencia que se mantiene hasta la fecha, yo agregaría el tema de que esa manera cinética en la que se desarrolla la guerra está cambiando totalmente. Lo vemos incluso en el conflicto en Ucrania, cómo se está desarrollando una guerra de otro tipo, y pasando de ese tipo de guerras a lo que vemos en América Latina en los últimos 25 años, lo que adquiere mayor presencia por el costo político y económico que tiene mover tropas hacia América Latina, estoy seguro que tiene un costo altísimo tener los buques militares de Estados Unidos parados en el Caribe y que tienen que absorber ese costo esperando hacerse con las mayores reservas de petróleo del mundo. Es muy costoso hacer ese tipo de movimientos para varios países que son de interés de la seguridad nacional estadounidense. Entonces, lo otro es el ejercicio del poder suave. Y ese concepto de ejercicio de poder suave o el de poder suave, lo que implica es pensar en la manera de incidir en los procesos de otros países de otra manera para generar el descontento o la desesperanza, como decías también tú ahora, a partir de otro tipo de herramientas que no son del otro concepto, que es eso que se denomina en inglés como hard power o el poder duro, ¿no? Que vendría siendo ahí sí el ejercicio militar del poder. Y en eso los medios de comunicación tienen mucha incidencia. Qué bueno que pusieron hace unos instantes estas imágenes, porque eso era lo que buscaban con este tipo de protestas, generar la percepción de desgobierno, generar la percepción de represión, generar la percepción de que en México, además de lo que dice Donald Trump, porque por eso lo dice, de que en México le preocupa lo que sucede, de que en México gobierna el narco, de que tienen controlado una proporción del territorio nacional, y con este tipo de imágenes lo que van haciendo es ir ayornando o ir tejiendo fino en las narrativas que se mantienen en el tiempo. Qué curioso que llevan 7 años los medios de comunicación internacionales y nacionales también diciendo que México tiene un gobierno corrupto, sin necesariamente comprobarlo. Y mira que hemos tenido también casos de corrupción, incluso el expresidente Andrés Manuel aceptó que uno de los hechos lamentables que se llevaba de su gobierno era precisamente uno de ellos, el caso Segalmex. Pero más allá de eso, no podemos comparar el nivel de corrupción que había con el periodo del PRI o del PAN, ¿no? Y se combate además la corrupción. Estamos en un proceso de transformación en el que ese vehículo de acumulación de capital se está transformando y se está combatiendo en el país. Y además del tema de corrupción, viene el tema del narcotráfico. Y estamos en un año, en 2025, en el que la narrativa que atraviesa prácticamente todo el año, y lo vuelven a repetir ahora, tiene que ver con esa famosa lista de Marco Rubio, en donde supuestamente, sin comprobarlo, sin mostrar un documento siquiera, dicen que hay presuntamente políticos mexicanos de Morena vinculados con el narcotráfico. No lo van a probar y quizá no lo prueben nunca, pero en el caso de que eso siga manteniéndose en el tiempo, ¿qué es lo que implica? De nuevo, modificar la percepción de la población.
no implica que se tenga que comprobar ya, basta con que la gente tenga instalado, y lo vemos ahora en las marchas, que hay un narcogobierno en el país, y eso incluso lo hemos visto en estos últimos días en consignas, en mantas, en carteles que llevan en estas manifestaciones, más la del 15 de noviembre, porque la de ayer ya había más periodistas que gente marchando. Pero bueno, lo importante de eso es que eso va moldeando la percepción de la gente, ¿no? Y con estas imágenes a nivel internacional, pues nosotros tenemos un referente de eso a nivel latinoamericano. Y el referente de eso, indudablemente, que es Venezuela con las guarimbas en 2015, en 2017, posteriormente también en otras ocasiones, pero creo que 2017 fue lo más crudo de esta metodología en la cual se financian a ciertos grupos extremadamente violentos, que además vienen con una forma de preparación que es una preparación que hemos visto replicada en otros lugares, ¿no? Habría que ver qué nos une, por ejemplo, con las primaveras árabes, con este tipo de metodologías, ¿no? Para mí lo que buscaban era básicamente generar eso, una percepción de ingobernabilidad, una percepción de dictadura, una percepción, por lo tanto, de represión, tanto así que por eso la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionaba por qué no entraron a Palacio Nacional si era lo que buscaban. No querían, lo que querían era enfrentarse a la policía, generar este tipo de evidencia fotográfica que rondara los medios de comunicación, pero que además se sostuviera en el tiempo, y con el sostenimiento en el tiempo lo que viene es la narrativa, y la narrativa trae consigo interpretaciones, y ese tipo de interpretaciones, ¿quién las llena? Los medios de comunicación, los famosos expertos en los distintos medios de comunicación, sean escritos o sean también en otro tipo de formas. Ahora las redes sociales abundan mucho más, y ahí es donde se cambia la percepción, en el caso particular de las redes sociales, con los jóvenes. Y en los jóvenes es donde está esta idea de que se tiene que combatir a un gobierno por los vínculos del narcotráfico, aunque no estén probados, o otro tipo de declaraciones que son mucho más lamentables, como el tema de los impuestos a videojuegos, que es lo que dijeron muchos de los entrevistados estos días, que además también es una rotunda falsedad, así como lo estaban diciendo, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar este bloque, lo importante acá es que no caigamos en ese juego de guerra mediática, en el cual gana terreno más la falsedad que la verdad. Siempre entonces hay que ir construyendo verdades y derribando ese tipo de mentiras que se van construyendo un día sí y el otro también por los distintos medios de comunicación. Y que bueno, me parece que ahí tenemos una tarea pendiente que justo es la de empezar a rastrear todos estos elementos para incluso nosotros no caer en esa desesperanza, ¿no? Que es algo muy común o que puede ser muy fácil si constantemente estamos bombardeados con esta información, si constantemente escuchamos este discurso que nos dice que todo está mal, que todos son los mismos, que nada cambia, y que difícilmente se habla con argumentos sólidos, con indicadores que están demostrando, y yo insisto, es fundamental no perder de vista los más de 13 millones de personas que salieron de pobreza extremos, es decir, hay elementos de la realidad concreta, tangible, que nos hablan de que se están haciendo cosas que son importantes resaltar, pero que estas narrativas terminan siendo más abrumadoras, ¿no? Ocupan más el espacio y entonces pareciera que todo está perdido y que todo está mal. Ya un poco también lo mencionabas en esta última participación, de esta parte que podemos denominar incluso como financiamiento de ciertos, ya sea actores o personajes, no solo actores o personajes, sino incluso puede ser instituciones, organizaciones de lo que se denomina como la sociedad civil. En ese sentido me gustaría un poco que nos compartieras, yo sé que ha sido una investigación muy amplia, que como les decía al inicio está disponible en línea y se las vamos a compartir para que profundicen en ella, pero si nos pudieras compartir un poco de todos estos elementos que tú has rastreado a lo largo de esta investigación, en donde además das cuenta de estos actores, de estas redes, de estos vínculos que se van generando entre diversos intereses económicos y políticos norteamericanos hacia diferentes actores, grupos, organizaciones en nuestro país, y que tal pareciera que empezamos a encontrar esos hilos que conectan todo eso con todo lo que ahorita está ocurriendo, ¿no? Y que una vez más
más que un interés genuino de la seguridad o de preocuparse por ciertas demandas que son genuinas y que son legítimas, responde a una serie de intereses económicos. ¿Qué nos puedes compartir en ese sentido, Aníbal? Bueno, mira, esa investigación la publicaron en la revista Contralínea. Hay otra investigación que igual es académica, hay artículos publicados de carácter académico, científico en varias revistas a nivel internacional, las pueden buscar ahí, ¿no? Pero bueno, lo que se publicó acá en la revista Contralínea tiene que ver con explorar de manera general y particular en los últimos 20 años principalmente cómo ha sido la injerencia de Estados Unidos en este ejercicio de poder suave. Por lo regular se suele definir la asistencia para el desarrollo que vino después de la Revolución Cubana, ni más ni menos, para que se incidiera en los países del mundo, particularmente subdesarrollados, dependientes, ahora les llaman en vías de desarrollo, de renta media, en fin, se inventan ahí nombres para decirle a los países del sur de distinta manera, pero el interés era incidir sobre todo en política pública para combatir varios temas. Uno de ellos, la pobreza, otro de ellos, el tema de las licitaciones que se hacían, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo económico, el desarrollo político, social, en fin, es bastante amplio. Y dividen en Estados Unidos en dos grandes categorías. Por un lado, la asistencia para el desarrollo económico y por el otro lado, la asistencia militar. Queda en medio y por fuera del análisis del mismo gobierno de Estados Unidos, lo que implica la asistencia en materia de seguridad, que es bastante amplio, y ahí es donde está la asistencia en términos del narcotráfico, por lo menos, o otro tipo de expresiones también no estatales que podría haber en nuestros países. Bueno, dicho lo cual, desde el 2001, 2002, que se tienen datos mucho más detallados por parte del gobierno de Estados Unidos, hemos determinado que México es el tercer país que recibe asistencia económica y militar de Estados Unidos en América Latina, solo por debajo de Colombia y de Haití. Y mucho de ese incremento para que México sea el tercer país receptor de esta denominada asistencia, que en realidad es injerencia, tiene que ver con la iniciativa Mérida. A partir de la iniciativa Mérida, eso se incrementó. De hecho, en esta imagen que ustedes están viendo, hay una serie de instituciones, de organizaciones no gubernamentales, de empresas también, porque ojo, ahí también hay empresas que tercerizan la asistencia. ¿Qué quiere decir tercerizar? Que bajan los recursos del gobierno de Estados Unidos, los canalizan y después ellos lo distribuyen. Y ahí se pierde mucho la pista de a quiénes llega el financiamiento al final. Pero bueno, tenemos ese tipo de expresiones. Organizaciones, institutos, universidades, empresas también que hacen este tipo de tercerización del financiamiento de Estados Unidos a organizaciones, y se va dibujando un mapa de poder en el cual se expresan esta injerencia velada o este poder suave que hace Estados Unidos en México, así como en otros países, a distintas organizaciones que además inciden en política pública, pero que inciden también en desarrollar estudios, desarrollar análisis, en incidir en la población mexicana también, por ejemplo, en rubros que van de todo, desde medio ambiente, como este que están viendo ahora, educación, seguridad, justicia, ¿no? Por ejemplo, este de medio ambiente es muy bueno porque ahí ustedes pueden ver y consultar además la información con más detalle, cómo es que financian desde Estados Unidos a partir de una serie de departamentos que tiene el gobierno de Estados Unidos, el departamento el de Estado, la ANED, la USAID, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Agricultura, por ejemplo, cómo van financiando distintas organizaciones, y después esas organizaciones en México terminan haciendo proyectos que inciden, por ejemplo, en ni más ni menos que la venta de la naturaleza. Que eso es algo brutal. Lo que hemos visto con el capitalismo en los últimos 50 años es cómo han ido ampliando la frontera de acumulación y se han ido, sobre todo a partir con mucha más relevancia en la década de los 70 y con el capital financiero,
a incidir en que, por ejemplo, se declare una zona como de captura de carbono y entonces a partir de ahí financiarizar. Y eso sucedió en México y ha sucedido en otros países y son vehículos de acumulación financiera a nivel internacional. Bueno, así como ese, hay otro tipo de proyectos también en donde la parte medioambiental implica una intrincada red de poderes a nivel nacional, pero también a nivel extranjero y que tiene vías de comunicación, sobre todo financieras, en este caso monetarias, con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, esa es una parte de la expresión de cómo está ese poder suave, ese poder velado por parte de Estados Unidos. Así como está el área medioambiental con así hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con los derechos humanos y que se incentivaron mucho a partir de la iniciativa Mérida. Está también otra que tiene que ver con el sector justicia. Y el sector justicia implica no solamente pensar en el poder judicial como tal, sino pensar incluso en las distintas fiscalías a nivel local, a nivel regional, que tienen que ver con la creación incluso o la modificación de la extinta PGR a la Fiscalía General de la República. Si ustedes buscan, incluso van a encontrar en 2017, si no estoy mal, en los periódicos de aquel entonces, y de hecho hay fotos también incluso, de una protesta que hizo la Coparmex, que hizo varios empresarios, en donde aglutinaron incluso también a distintas organizaciones no gubernamentales para protestar en contra de la designación del fiscal y a favor de una ley orgánica de la Fiscalía General de la República que se iba a crear. Esos recursos que dio Estados Unidos en eso que decía yo que es el sector justicia, incidieron en el marco de la iniciativa Mérida para la creación de esa Fiscalía General de la República. Entonces no es menor que tengamos ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque decía al inicio del programa que estamos en un momento o en un contexto de otro tipo de metodologías de guerra híbrida, de guerra no convencional o de guerra de cuarta generación, que son conceptos también que ya llevan más de 20 años rondando la academia. Y el tema de la fiscalía era importante porque en aquel entonces, 2017, se iba a designar al fiscal, que de hecho incluso se cuestionó mucho lo del fiscal carnal que querían aplicar los del gobierno de Enrique Peña Nieto y que iban a dejar a un priista. Se quedó vacante ese espacio hasta que el expresidente Andrés Manuel designó al actual fiscal Alejandro Gertz Manero. Bueno, ¿por qué es importante la fiscalía y esa metodología de guerra no convencional? Porque en América Latina tenemos casos de lawfare, ni más ni menos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la ex fiscal de Ecuador, Diana Salazar, que metió a la cárcel sin prueba alguna a una gran cantidad de compañeras y compañeros ecuatorianos que los tienen judicializados e impedidos de participar en política. Eso era lo que estaban buscando en aquel entonces para modificar todo el aparato que implicaba el sector justicia en nuestro país, que incluso iba hasta a las policías, en preparación hacia las distintas corporaciones policiales, la federal en aquel entonces, pero también la de los estados y los municipios, para supuestamente preparar a las policías en materia de derechos humanos. Bueno, ese caso ecuatoriano es uno, pero tenemos también el caso de Brasil, con el juez Sergio Moro, que fue un juez que además tuvo cursos de preparación de justicia por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que se fue a preparar allá y al momento de regresar judicializa a Lula da Silva y le impide de participar en las elecciones y vino todo ese periodo atroz, costosísimo para la población brasileña, que fue el gobierno de Michel Temer en un primer momento, pero después el de Jair Bolsonaro. Bueno, todo eso estaba detrás de la cantidad de recursos que estaba dando Estados Unidos a distintas organizaciones no gubernamentales con el financiamiento de la iniciativa Mérida. Por eso es importante revisar también qué fue la iniciativa Mérida, porque muchos medios de comunicación, muchos expertos, muchos analistas llevan años diciendo que la iniciativa Mérida fue un fracaso y habría que revisar qué tan fracasado fue, porque incentivó la presencia de una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales en México que siguen presentes hasta ahora y que son esas, por decirlo de alguna manera, esas células dormidas que se activan en algún momento cuando tenemos presencia de este tipo de desestabilización. Por ejemplo, en este mapa que ustedes están viendo es una especie de síntesis
de cómo hay distintos vasos comunicantes entre Estados Unidos por un lado, la USAID por otro, la National Endowment for Democracy, que fue creada en el contexto de la Guerra Fría para sacarle las actividades políticas o las operaciones psicológicas que hacía la CIA en la década de los 80, y después de la creación de la NED en los 80, ahora la hace esta institución. Bueno, bajan hacia dos organizaciones no gubernamentales, como son México Evalúa, que además fue la que se opuso, entre otras cosas, a la ley de hidrocarburos o a la ley de industria eléctrica del 2022 para regresarle el carácter público a dos empresas fundamentales en el capitalismo mexicano, que son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Así como esa, está también el IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, y ahí es donde, además de la parte de política pública, tenemos el vínculo que hay con los medios de comunicación, por un lado, que es ese nodo que se nota en el lado derecho de la pantalla, pero si bajamos más, vamos a encontrar a el capital mexicano, que es por lo que empezaba esta charla el día de hoy con ustedes, porque detrás del IMCO está el Consejo Mexicano de Negocios. Consejo Mexicano de Negocios, que tiene detrás de sí a un conjunto de empresas y empresarios que se beneficiaron de la política pública en el periodo neoliberal. Entonces, cuando decimos al inicio del programa, empezamos con el Tratado de Libre Comercio, es pensar en una lucha de clases en nuestro país que se está expresando a partir de la modificación estructural en el Estado, en ese espacio en donde se dirimen los distintos conflictos que hay entre las clases sociales e incluso dentro de las fracciones de clase. Y eso es lo que está en el fondo de todo este tema. Cuando vemos la cantidad de programas, 69 programas, billones de pesos que se están erogando del erario público, de los impuestos de todas y de todos, para atender a la población más vulnerable del país, es pensar en la economía política, de la política pública, de la política económica que tiene el gobierno mexicano actualmente. Es parte de la lucha de clases y nos estamos enfrentando a este tipo de poder económico, tanto nacional como extranjero también. Y eso yo creo que sirve mucho esta investigación para tener mucho más claridad de a qué tipo de poderes nos enfrentamos, a qué tipo de poderes están incidiendo en la percepción de la población y qué tipo de poderes están operando en nuestro país, no en esta coyuntura nada más, pero particularmente en esta coyuntura. Y como cada semana, un recordatorio que le hacemos a la audiencia justo es tener encendidas las alarmas sobre ciertos elementos que son fundamentales para entender la complejidad de la situación que estamos atravesando, no solo en nuestro país, sino a nivel global, pero en este caso, pues la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y como bien apuntas con esto que ya nos compartías, que es parte de esta investigación, es fundamental justo no perder de vista estos elementos, ¿no? De entrada, todos los intereses económicos que están en juego, todas las redes, los actores y las instituciones, incluso organizaciones norteamericanas que tienen una participación y un juego importante en relación con actores nacionales que están promoviendo una serie de acciones en diferentes sectores. Me parece que a lo largo de esta conversación ya lo has categorizado muy bien, que responde no solo a lo que se conocía tradicionalmente como injerencia en términos violentos, intrusivos, militares, sino ahora todos estos otros espectros que también se encuentran desde los medios de comunicación masivos, desde las narrativas que se van construyendo, desde las organizaciones de la sociedad civil, y todo esto es fundamental para que justo podamos dimensionar lo que está pasando, para que podamos comprenderlo y nos demos cuenta que es mucho más complejo. Entonces, cada vez que veamos estas imágenes que se reproducen, estos discursos que se difunden, es importante no perder de vista esto que además me gusta que cada vez que nos has acompañado en esta segunda ocasión, haces énfasis constantemente y que creo que es fundamental, la parte de la lucha de clases. O sea, eso creo que a veces incluso parece que es obsoleto, que ya quedó detrás o que no es importante, pero en realidad todos estos elementos que hoy tú nos compartes dan cuenta de ello. Entonces, perderlo de vista me parece que es peligroso porque justo nos pierde de todo lo importante de estas discusiones o de estas situaciones que se están desarrollando en nuestro país. En ese sentido, es importante, considero, que justo no podemos ignorar la tradición injerencista del gobierno norteamericano. Tú bien ya lo expusiste a lo largo de esta conversación,
pero tener siempre presente todas las prácticas que han buscado, de cierta manera, alinear los intereses de México a sus propios designios, tanto geopolíticos, económicos, y no solo con México. Eso es parte de la tradición norteamericana, pero en este caso específico en México, y que entonces, si nos quedamos a lo mejor con lo que se ve de manera visible, es decir, con Trump, o en este caso incluso figuras que ahora están tomando mayor relevancia como Salinas Pliego o en su momento Verástegui, o lo que queda del desarticulado y golpeteado PAN o del PRI, que está todavía más mermado, nos perdemos de elementos importantes para la reflexión. Entonces, ya para ir concluyendo esta conversación que ha sido súper interesante y que me parece, de verdad, nos das muchas herramientas para tenerlas presentes en el análisis. ¿Cuál es tu opinión con respecto justo a esto? Yo sé que no somos videntes, no sabemos qué va a ocurrir, pero bueno, a partir de este análisis, ¿cómo crees tú o cómo piensas que se van a ir desarrollando pues las acciones que ya un poco apuntan con estas declaraciones de Trump, con las respuestas que ha tenido nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y que tal pareciera que hay como dos discursos que se contraponen, ¿no? El de nuestra presidenta constantemente haciendo un llamado al respeto a la soberanía, a la no injerencia, a la cooperación sin subordinación, que es parte de los discursos que constantemente repite, y Trump, que como bien decías, a veces es más verbo que acción, aunque ya ha desarrollado algunas acciones como lo que ha pasado en el Caribe, pero bueno, también hay mucho de esta parte de exacerbar los discursos, pero no siempre pues se llevan a cabo del todo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué se viene para nosotros en las próximas semanas con estos discursos incendiarios, con esta pues incipiente movilización que se está construyendo con lo denominada generación Z en nuestro país y todo lo que está ocurriendo? Bueno, mira, tienen cancelado, por ejemplo, aplicar un lawfare en México, ¿no? Afortunadamente hubo un plan C, hubo una democratización del Poder Judicial y esa vía está cancelada, que es la vía preferida en los últimos años, en las últimas décadas por Estados Unidos para cambiar o para modificar un país, para eliminar la posibilidad de tener gobiernos progresistas como sucedió en Ecuador, en Argentina, en Brasil. Incluso también en Centroamérica ha sucedido eso, en el caso de Guatemala lo tenemos actualmente en ciernes. Entonces, si no está esa estrategia, se han perdido espacio político en el Estado, se han perdido recursos a nivel federal, a nivel de los estados, incluso a nivel de los municipios, no tienen recursos suficientes como sí lo tenían antes. Intentan meterse por la puerta trasera a partir de las licitaciones, y lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum en otras ocasiones, por ejemplo en el caso del sector salud. Lo han intentado ahora con la parte mediática y no les resulta. Y ahí la cuestión es, bueno, ¿por qué no les resulta eso? Primero, es Estado y sociedad civil. Para ponerlo así en términos muy sencillos, si un pueblo acompaña el proceso de cambio, si un pueblo confía y está seguro en que, primero, no quiere volver a eso que ya fue, que fue el neoliberalismo, que es perder derechos, salarios bajos, un sistema de educación paupérrimo, un sector de salud profundamente privatizado e indolente, si estamos conscientes y seguros que eso no nos interesa, entonces el futuro y el presente tiene que ser algo distinto a eso. Y eso es parte de lo que se está haciendo en este proyecto de transición que implican los gobiernos de la Cuarta Transformación hacia un modelo diferente, que le van a llamar como quieran, humanismo mexicano, modelo mexicano, le podemos poner el nombre que ustedes quieran, pero seguro eso que fue el neoliberalismo no va a ser. Entonces, los salvoconductos o el salvoconducto de un proceso de transición, de un proceso de cambio, de una revolución de las conciencias, es el pueblo. Y mientras el pueblo esté primero consciente, segundo, esté formado, profundamente politizado y además mucho más con este tipo de ejercicios como el que ustedes hacen acá en Trinchera Norte para seguir haciendo ese proceso de revolución de conciencias, va a acompañar al gobierno. Lo que intentan hacer desde Estados Unidos es precisamente cortar esa correa de transmisión, deslegitimando al gobierno,
haciéndolo parecer como ingobernable, haciendo que incluso aquellos que ratificaron en 2014 el voto que habían hecho en 2024, ratificaron ese voto desde 2018 y después en 2024, desconfíen de la política que se tiene actualmente y ir minando la base social. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Si uno está consciente de eso, entonces ya tenemos un piso bastante amplio y un margen bastante amplio para acuerpar mucho más este proceso de cambio y sobre todo estar seguros que este tipo de proyectos de desestabilización por parte de grupos políticos muy claros y de grupos económicos muy evidentes, vamos a poder tener claro que cuando leamos en los medios de comunicación que estamos en una dictadura, estamos en un narcogobierno, se está reprimiendo, o imágenes como las que proyectaron ahora, o incluso mucho más potente el tema de subvertir totalmente los símbolos que tenemos como clase trabajadora, como pueblo mexicano, de que sabemos quién fue Díaz Ordaz y que ahora nos estén manufacturando el consenso diciéndonos que Claudia Sheinbaum es Díaz Ordaz. Eso no va a tener cabida porque estamos seguros de lo que fue el PRI, de lo que fue Díaz Ordaz y de lo que fue el 68, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, el salvoconducto de una revolución es el pueblo, y un pueblo organizado y un pueblo consciente que tenga claridad de a dónde quiere ir y que lo esté construyendo día con día. Esa va a ser la manera y esa va a ser la posibilidad de salvar casi que cualquier tipo de posibilidades de injerencia por parte de Estados Unidos, incluso hasta de una intervención armada, que digo, no creo que lo hagan, pero incluso en ese escenario hipotético, la capacidad del pueblo de México de acompañar todos y cada uno la defensa de la nación va a ser el salvoconducto de esta revolución. Y lo hemos visto en el caso de Cuba, lo hemos visto en el caso de Venezuela también, y ha sido sumamente efectivo cuando millones convocados políticamente defienden no solamente a un gobierno que ratificaron en 2024, sino también a un proyecto de nación, porque en el fondo lo que pretenden es destruir el Estado-nación y lo han intentado desde el siglo XIX ni más ni menos. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias por todos los elementos que el día de hoy nos compartes. De verdad, te agradezco mucho porque es muy ilustrativa siempre tu exposición. Repito, esta investigación que haces nos dota justo de nombres, de imágenes que podemos tener con mayor claridad de quiénes son los que participan de todos estos procesos para justo, como decimos semana tras semana, mantener encendidas las alarmas, no en el sentido de preocuparnos, de alarmarnos de manera errónea, sino de estar alertas de todos estos procesos que se van desarrollando justo para que, como bien lo decías en este comentario, todas y todos conozcamos de qué van los procesos que se están viviendo, pero además desde una parte informada, consciente de entender la complejidad y en ese sentido pues actuar para fortalecer este proyecto por el cual hemos apostado para seguir profundizando las transformaciones, y eso no niega las críticas que se pueden hacer, no niegan las tareas pendientes que aún tenemos, pero que sabemos que hemos ido avanzando y que eso es real, es tangible, se puede medir, a diferencia de las percepciones que buscan imponerse. Y bueno, nuevamente agradecerte, Aníbal, reiterarte que las puertas de este espacio están abiertas siempre para que sigas participando con nosotras y nosotros, agradecerte mucho la participación del día de hoy, y bueno, no sé si quieras cerrar con algún comentario final para ya despedir esta transmisión. No, pues nada, que sigan sintonizando Trinchera Norte, que sigan informados, que siempre es difícil porque a veces el trabajo mismo es tan extenuante que uno no puede estar atento a las publicaciones, a la lectura, pero bueno, siempre es importante dar ese cachito más, ese esfuerzo más para mantenernos informados y sobre todo, esto último que decías, ¿no? Uno puede establecer una serie de críticas sí al gobierno de México y son pertinentes hacerlas ahí donde haga falta, pero también tener claro que no vamos a regresar al neoliberalismo, que ese modelo de acumulación fue atroz para todas y todos los trabajadores y trabajadoras de México, y pensar y planear en una alternativa también
que eso se construye todos los días. Y entonces hay que estar construyendo un futuro distinto a eso que fue el neoliberalismo. Muchísimas gracias, Aníbal, por esta charla que la verdad es que disfruté bastante. Y bueno, como cada semana también agradecer a Rebe que nos apoya aquí en los controles técnicos. Y bueno, recordarle a la audiencia que es importante que sigamos informados. Están nuestras redes sociales, todas las redes sociales del instituto, donde constantemente buscamos generar contenidos para todas y todos ustedes. Nos pueden seguir a través de cualquier red que sea de su preferencia. Y bueno, recordarles como cada semana que sin información no hay transformación. Gracias. Gracias. Hasta luego.